Visualizando la homotesia, centro y razón. ¿Qué puede afirmar sobre los triángulos ABC y DEF? Se puede afirmar que son semejantes, puesto que sus lados son proporcionales y sus ángulos iguales. ¿Entre qué números se encuentra la razón o D o C cuando D está entre O y C? La razón homotética se encuentra entre 0 y 1. ¿Cómo se puede expresar el intervalo donde la razón o D o C cuando D está en la prolongación OC? Se puede expresar como el intervalo desde el 1 hasta el infinito positivo. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando el triángulo FED se ubica entre el punto O y el triángulo ABC? Adquiere un rango numérico que oscila desde el 0 hasta el 1. ¿Qué valor numérico toman las razones cuando el triángulo ABC y el triángulo GFE se superponen? Cuando se superponen, las razones toman un valor igual a 1. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando el triángulo FED se ubica en la prolongación de OC? Las razones adquieren un rango numérico que parte desde el 1 hasta el infinito positivo. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y el triángulo FED cuando las razones definidas toman menor a 1? Aunque difieren en tamaño, se mantiene la proporcionalidad de sus lados y la igualdad de sus ángulos. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y el triángulo GFE cuando las razones definidas toman valor igual a 1? Se puede decir que ambos triángulos son congruentes, debido a que la medida de sus lados y ángulos son iguales. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y el triángulo FED cuando las razones definidas toman valor mayor a 1? Pese a que el triángulo FED es mayor al triángulo ABC y la razón de su proporción es mayor a 1, siguen siendo semejantes, ya que la medida de sus lados son proporcionales y sus ángulos siguen siendo iguales. En resumen, si la razón entre ambos triángulos es mayor a 1 o menor a 1, estos triángulos serán semejantes, mientras que si la razón entre ambos triángulos es igual a 1, podremos decir que ambos triángulos son congruentes. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ODF y el triángulo OCA? Justifica. Entre el triángulo ODF y el triángulo OCA existe una semejanza, debido a que sus lados son proporcionales y los ángulos formados son iguales, al igual que en el triángulo DEF y el triángulo CBA. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ODE y el triángulo OCB? Justifica. Al igual que en la pregunta anterior, el triángulo ODE y el triángulo OCB siguen siendo semejantes, debido a que sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo OEF y el triángulo OBA? Justifica. Entre el triángulo OEF y el triángulo OBA, al igual que en las preguntas anteriores, son semejantes, debido a que sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales, dejando en claro los criterios de semejanza. Visualizando la cascada de semejanzas. Mueva el punto O. ¿Qué puede señalar acerca de la semejanza de triángulos? Se puede señalar que sin importar dónde o cuánto se desplacen, los triángulos mantendrán la semejanza entre ellos.
Mueva el punto O y ubíquelo sobre el vértice B. Nuevamente, ¿qué puede señalar acerca de la semejanza de triángulos? Al igual que la respuesta anterior, al observar gráficamente se puede señalar que los triángulos formados mantienen su semejanza.